Mi estimado señor Alejandro Arroyo, ¿cómo está usted? Señor Salinas, muy emocionado porque ya vamos en el episodio 8. Ya, ¿Cómo 8. ve? La Ya bola 8 8. del billar, ¿qué significa? Es la última. Pues bueno, no sé si la última, pero pues, lo que sí sé es que si usted el 8 lo pone al revés, ¿sí? Es decir, más bien lo acuesta, ¿sí? Es el símbolo de lo universal, Sí, del infinito también, ¿no? del infinito. Sí. Entonces, pues yo creo que eso es motivo de celebración porque precisamente en el episodio de hoy vamos a ver hacia el infinito y más allá, sin recurrir al buen Buzz Lightyear. Ah, sí. Con los riesgos que esto entraña, porque cuando uno piensa en el infinito, te cae el 20 de que toda tu soberbia y toda tu arrogancia era insostenible, era infundada, eres polvo, ¿no? Eres nada. A menos de que seas humilde y entonces encuentres en la infinitud oportunidad para regocijo y darte cuenta que formas parte de algo maravilloso. De algo que en efecto, que somos polvo de estrellas, que somos uno en el todo y el todo está en uno. Y yo creo, querido señor Salinas, que no hay que demorarnos más, porque traemos una invitada sasasasasasazo que entiende muy bien de qué es echarle un ojo al cielo y más allá, a las estrellas, porque lo va a ver y nos los va a compartir desde una perspectiva no solamente científica, que es lo que es, sino muy desde la experiencia y desde el corazón, que señor Salinas. ¿Cómo ve? Vamos, ya no demoremos. Ya, no Al demoremos. infinito y Vámonos, más querido allá. César. Exacto, al infinito y más allá. Vamos, querido César. Querido señor Salinas, como se lo anticipé en la introducción, ¿sí? Estamos con una persona que no solamente es alguien que además es una personalidad en el tema que le ocupa, ¿sí? Que tiene muchos temas, pero es conocido por este gusto de la astronomía. Él es Wow. Pablo Loni. Salúdelo, señor Salinas, por Mi favor. estimado Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros en nombre no solo de Alejandro, de César, de Gina, que es parte del equipo, tu servidor, sino de toda la comunidad de narramestos que estamos interesados en crear insurrección, sublevación, sedición, pero en busca, Subversión. subversión, pero en busca de cosas que generen valor. O sea, finalmente, Exacto. si te vas a revelar, si vas a asumir una posición, digamos, destructiva, pues que sea para obtener un bien mayor. Nos da muchísimo gusto porque además, salvo que me corrija mi estimado señor Alejandro Arroyo, creo que es el primero que viene con enorme conocimiento y una enorme pasión sobre una de las áreas o es uno de los ámbitos de conocimiento más interesantes que pueda haber, que es el de la astronomía, que es el de encontrar en la bóveda celeste respuestas a muchas de las preguntas pedestres mortales que nos acompañan desde que somos seres humanos y pensamos. Así que creo que esta conversación va a ser bien interesante. Yo la celebro mucho y seguramente todos los que estamos en este programa. Bienvenido, mi estimado Pablo. Muchas gracias. Contento de estar con ustedes. ¿Qué crees, señor Salinas? Pablo, él es arquitecto de profesión, pero nada más y nada menos que dirige astrónomos.org, diseñó el Observatorio del Planetario Alfa, es director del Planetario Monterrey desde 2012, tienes doctorado honoris causa, reconocimiento a la divulgación científica y tecnológica otorgado por el claustro doctoral. O sea, y nada más estoy diciendo 3, 4 líneas como que de 40 hojas que tengo por aquí, entonces para no apantallar a nuestra audiencia, porque luego nuestra audiencia medio se apantalla, ¿sí? Vamos a pantallarlos con la conversación. ¿Qué le Es parece, correcto. señor Salinas? Me ¿Sí? parece muy Yo, bien. yo quisiera iniciar, estimado Pablo, con un planteamiento muy concretito, muy específico en el sentido de que vivimos una época de una inmediatez absorbente, una época en la que los seres humanos estamos con el aquí y el ahora, ¿sí? Permanentemente.
desde el tiempo de lo familiar hasta el tiempo de las amistades, el tiempo laboral, el tiempo tecnológico. La verdad es que esto que decía Cornelius Castoriadis del tiempo subjetivo se nos ha modificado sustancialmente de unos años a la fecha. Y la importancia de mirar hacia arriba, de mirar hacia el cielo, que esto pareciera que es algo totalmente lejano, pero que es fundamental. Te escuchamos en una charla TED que diste recientemente. ¿Sí? Viene desde el principio de los tiempos, mirar al cielo y la explicación de lo que el cielo nos ofrece, ¿sí? Nos da mucho sentido como seres humanos. Para ti en lo particular, en esta época de inmediatez tan terrible, la veo yo a título personal, ¿sí? ¿Cómo compaginar esa necesaria visión de la trascendencia que nos da el mirar hacia el cielo, mirar hacia las estrellas, mirar la explicación tan increíblemente rica que nos ofrece el simple aspecto de decir, no estamos solos, vean nada más todo lo que hay alrededor? ¿Cómo te imaginas o cómo sería compaginar estos dos universos aparentemente tan distantes? Bueno, el asunto es de que la historia del ser humano sobre el planeta Tierra está íntimamente ligada con la astronomía. Sí, para mí la astronomía es la ciencia más completa que puedas explorar, porque para comprender un poco de los fenómenos que están aconteciendo, no solamente aquí en la Tierra, sino también en la Luna, en el Sol, en las estrellas, en todo lo que nos rodea, o sea, la astronomía engloba muchísimas áreas del conocimiento humano. O sea, la astronomía no es solamente una rama, sino por así decir, es la que se alimenta de matemáticas, de física, Total. de química, de meteorología, vaya, incluso nuestra biología. El hecho de que nosotros podamos ver ciertas longitudes de onda, es decir, ciertos colores, obedece nada menos al tipo de luz que nos produce la estrella que tenemos enfrente, que es el Sol. O sea, algo tan sencillo como la estrella que Sí, nos ilumina, pues establece que se pueda desarrollar la vida en la Tierra, que tengamos alimento, que haya organismos que hagan fotosíntesis y que los cuales nos brindan el oxígeno para respirar. Es decir, no nos podemos desligar para nada de la astronomía. Simplemente cuando decimos tener los pies en la Tierra, ¿por qué tenemos los pies en la Tierra? Pues por la gravedad. sí, Sí, entonces, sí, claro. hay tantas cosas en la astronomía que a mí me he encontrado fascinante desde niño. Y también mucha gente dice, oye, pero es que se le dedican millones de dólares a la astronomía. A mí, ¿para qué me importa saber si hay agua o no hay agua en la luna y Yes. cosas así? Y a veces se nos olvida que mucha de la tecnología que estamos disfrutando en la actualidad, incluso ahorita a través de esta comunicación, es derivada de la que se desarrolló para poder explorar el espacio y para poder conocer nuestro universo mejor. Sí, Wow. Oye, Pablo, simplemente la mecánica creció mucho a partir de la mecánica celeste de Newton, por ejemplo. Sí, sí, sí. oye, Pablo, me quiero detener brevemente en algo que acabas de comentar sobre la profundidad insondable que nos rodea y que estamos empezando a investigar y a conocer, aunque se hace desde que la humanidad es humanidad y es consciente de sí misma. Creo que los avances tecnológicos de los últimos 50, 100 años han sido vertiginosos y nos han permitido conocer cosas que eran inimaginables hace más tiempo, evidentemente. En la medida en que más conocemos la galaxia, el espacio sideral, la bóveda celeste, y vamos descubriendo que es impresionantemente enorme, nos hace sentir, al menos, no sé si tú compartas esa interpretación, a chiquititos, ¿no? Y a veces esas proporciones que ponen, de qué tamaño es la Tierra, y de qué tamaño es el Sol, y de qué tamaño es la estrella fulana, y de qué tamaño es otra estrella que todavía es más grande, oye, queda reducido, ya no sé si a polvo, o a átomo, o a no sé qué partícula más pequeña pueda existir. Pero Quiero, bien que nos, dime. no, iba a decir, pero bien que nos peleamos por 30 centímetros de estacionamiento, ¿no? Bueno, esa Sí, es sí, sí, te justamente entiendo. la reflexión. A pesar de que creo que la investigación sobre el espacio sideral, sobre la bóveda celeste, sobre las galaxias, debería darnos ciertas pautas para entender cuál es nuestro lugar en la existencia. Creo que nos rehusamos, nos negamos a entender que somos polvo cósmico,
¿coincides conmigo y coincidirías por ende en que nos hace falta entender y ver más al cielo para entender cuál es nuestro rol? ¿O crees que somos demasiado necios para que eso, a pesar de tenerlo a nuestro alrededor, no lo estemos tomando en cuenta? ¿Qué opinas? Pues evidentemente un problema que tenemos es que se nos olvida que existe algo alrededor de nosotros, es decir, estamos tan concentrados en vernos el ombligo que no nos damos cuenta de nuestro entorno. Sí. Y eso lo podemos ver en muchas escalas, ¿no? Desde la persona que va y tira la basura cuando va a visitar el paraje, ¿sí? O la contaminación que producimos al aire, al agua y al suelo, como si no tuviera una consecuencia, ¿sí? A veces me ha tocado también visitar muchas escuelas y dar conferencias en muchos lugares con niños, por ejemplo, y hay un experimento que les decimos, bueno, ¿qué pasaría si tú estás a cargo de una nave espacial que va a llevar a los seres humanos a algún otro lugar de la galaxia? ¿Qué llevarías en esa nave espacial? O sea, ¿qué sería lo necesario? Y obviamente pues empiezan los razonamientos de, no, pues es que hay que llevar agua, hay que llevar aire, hay que llevar, no, pues, unas vacas, ¿no? Y a mi abuelita, y entonces se empieza uno a cuestionar cuáles son las cosas indispensables. Y se les recuerda que la nave tiene un espacio limitado. Es decir, pues voy a llevar, no sé, tantas toneladas de comida. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando se te acabe esa comida? ¿O qué vas a hacer cuando se te acabe el aire? ¿O cómo vas a generar más aire? Y ese experimento, pues, ese ejercicio lo hacemos para que se den cuenta de cómo debemos cuidar nuestros recursos. Pero cerramos luego con la idea de decirles, es que esa nave espacial es el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra tiene recursos limitados. Claro. ¿Sí? Nos comportamos a veces como si no existiera ese límite. ¿Sí? Sí, y la misma historia de la vida en la Tierra nos demuestra que las cosas no han sido siempre como las percibimos en la actualidad. Digo, más allá de lo evidente de la tecnología, simplemente es como cuando dicen, oye, no va a llegar un asteroide y acabe con la vida en la Tierra. No, no va a acabar con la vida en la Tierra. Pero cuando fue el caso de los dinosaurios, estiman hace unos Sí. 65 millones de años, la vida en la Tierra continuó. Aquí estamos. Pero Sí, la sí. vida para los dinosaurios, No. Ya no. o sea, para ellos se terminó su existencia, pero la vida continuó. Entonces, nosotros aquí en la Tierra también debemos de considerar que las acciones que estamos haciendo en el planeta Tierra van a tener un efecto a futuro. Digo, para los que estamos en Monterrey y estamos experimentando la falta de agua, pues Sí, es muy patente, es muy evidente, Ujú. pero a medida que vaya creciendo la cantidad de personas que habitan el planeta Tierra y que los recursos están cada vez más limitados, pues esto se va a ir haciendo cada vez más serio, ¿no? Además de los detalles del cambio climático y todos otros efectos. Entonces, entender que estamos en un planeta que tiene recursos limitados y que además hay factores externos que no podemos controlar, ¿sí? Ujú. Pues de alguna manera nos prepara mejor para el futuro. Pero entonces eso requiere que tengamos un desarrollo en la educación con aspiracionista. Pues sí, sí. Porque Sí, si sí, nada sí. más O sea, vemos muy en corto lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no pensamos en un futuro en 10, en 20 o en 50 años, claro. pues entonces nosotros solitos nos estamos ahorcando. En algo que yo estoy prácticamente convencido de que en esta mesa, al menos, y con nuestra comunidad podremos estar de acuerdo, que tiene que ver con la profunda importancia de la divulgación científica, más allá de que determinadas ideologías o tipos de ideología no quieran poner el acento en ello. Quienes somos bien nacidos o vaya, de alguna manera pensamos en mejorar el mundo, entendemos a cabalidad el hecho de que la divulgación de la ciencia es algo indispensable para el desarrollo de la humanidad. Dicho esto, hay muchos divulgadores de la ciencia y desde la astronomía, tú eres un experto en ello, ¿no? Pero pues, los más famosos, ¿no? Pensando desde Carl Sagan, Stephen Hawking, hasta ahora Neil deGrasse, vaya, hay un universo importante de divulgadores de la ciencia que precisamente en el sentido de mirar hacia las estrellas, esto que parece es tan fascinante, tan lejano, pero como que muchos todavía
le encuentran el sentido. En esta divulgación pareciera que todavía hay mucho por hacer para poder precisamente apuntalar hacia donde tú estás perfilando este comentario, que el hecho de mirar hacia las estrellas, de mirar desde dónde estamos como planeta Tierra y todo lo que nos rodea, tiene una serie de implicaciones. Ahorita me voy nada más particularmente con el tema meramente de medio ambiente y sustentable, ¿sí? Nada más por ese simple hecho, ¿sí? Nos puede generar muchísimo conocimiento para cuidar mejor el planeta, pero algo está pasando, algo está ocurriendo y a la gente no le está llegando, o a los que toman las decisiones no le está interesando. ¿Qué estimas que hace falta en términos de divulgación de la ciencia para que al ciudadano de a pie, al ciudadano, vamos, como tu atento y seguro servidor común y corriente, podamos tener de manera mucho más interiorizada todas estas ideas y traducirlas en una mejoría de nuestro planeta? ¿Tú qué nos dirías al respecto, estimado Pablo? Yo creo que empieza todo por la educación y por la Ujú. educación básica, ¿no? Es decir, digo, no es una crítica hacia ningún canal de televisión, Sí, pero si sí, yo me sí. divierto viendo una cerdita que está brincando en charcos de lodo, Sí, sí, claro, sí, 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 y sí. si en lugar de eso le muestro al niño o a la niña información que le puede servir para su desarrollo intelectual, uno dice, no, pues que de alguna manera eso le ayuda. Pues sí, pero muchas veces en realidad se genera más entretenimiento, ¿sí? O sea, no estoy en contra del entretenimiento, también me encanta el cine y Sí, claro. distraerme un No, rato. y al rato vamos a tocar ese tema de la astronomía en la narrativa mediática, pero adelante, adelante, por favor. Sí, pero finalmente yo creo que al menos lo que he visto aquí en México que nos ha fallado mucho Sí. es el hecho de que no se estimula el pensamiento creativo, intelectual, Ujú. no se les presentan retos a los niños. Es de que, ¿sabes Ok. qué? Independientemente de tus capacidades, te vamos a pasar de grado. ¿Sí? No se vaya Sí. a traumar la criatura. Y pues no se trata de eso, se trata de, pues, bríndale todas Sí. las herramientas para que su nivel crezca. O sea, no solucionas un problema. Es decir, si yo voy con un médico con un problema de salud y el médico dice, no, hombre, es que lo voy a mortificar, lo voy a poner que no tiene nada. No, pues Pues no. no me está ayudando. Claro. Totalmente. Entonces, hace mucha falta en nuestro país, en nuestro entorno, una mayor cultura científica, porque precisamente por la falta de esa cultura científica, mucha gente es muy fácil de engañar. Es decir, curiosamente, estamos en la era de la información Sí, 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 cuando hay engaños tienes la por todos información que lados. tú Sí. quieras. Si quieres saber qué es una supernova, o si quieres saber qué es un planeta enano, o si quieres saber las teorías por las La cuales info está ahí. la Luna está orbitando la Tierra, ahí está la información. Y sin embargo, curiosamente parece que estamos más bien en la era de la desinformación, Y de la ignorancia. porque lo que pulula es lo que estabas comentando ahorita, querer esa inmediatez. ¿Por qué Sí. vemos en la televisión programas donde Venga, ves tú a dale muchas con chicas en todo. minifalda? Aquí no nos pagan, ¿eh? No le rendimos cuentas a nadie. Así es que lo que tú digas, adelante, bienvenido. No Sí, hay no, censura, ¿verdad, señor Salinas? Es estos correcto, todo es programas donde verdad. ves a chicas brincando en minifalda en la televisión y todo eso, tú Ajá. dices, oye, pues, de que tiene rating, pues sí, sin duda tiene rating. Ujú. Y habrá quien diga, bueno, es que no es el papel del canal de televisión ser un medio cultural para la educación. Ok, pues sí, ellos lo que van a buscar es lo que les rinda un beneficio económico más pronto, más expedito. Y generar un contenido hueco no requiere mucha preparación intelectual. Perdóneme, señor Salinas, que yo sé que usted trae 20 preguntas ahí debajo de la manga. Nada más quiero acotar algo rapidísimo que me quede con la inquietud de esto que comenta nuestro estimado Pablo. Y en ese sentido de qué está pasando con el tema de divulgación científica. No hay un interés, por un lado, de querer hacer, de querer llevar a grandes públicos esta divulgación de lo científico. Tal vez, y como tú bien lo mencionas, pues implica una chamba intelectual que no muchos están dispuestos a hacerla, ¿sí? Lamentablemente.
quiero preguntarte desde una perspectiva, no a título personal, sino en términos de tú que conoces el sector. Me refiero concretamente al caso mexicano, porque en otras latitudes me da la impresión, no que sean mejor, como que tienen interiorizado este ingrediente que te voy a decir. ¿Será que no sabemos vender bien la renta? O sea, decir, mira, esto que estamos haciendo puede ser incluso rentable si lo hacemos de tal o cual manera, para que los empresarios, llámese de los medios o de cualquier otro espacio, digan, ah, ya te entendí. Tenemos, por ejemplo, los streamings tipo Disney, que tiene muy arrinconado, si tú quieres, pero ahí lo tiene, Nat Geo, ¿no? Entonces tienes ahí 2 o 3 documentales interesantes sobre el cosmos, etcétera, etcétera. Pero los tiene arrinconaditos. Sienten que eso no vende. Entonces, hay todo un entramado muy complejo que no se trata de encontrar aquí la fórmula, pero en concreto, tú estimas que también nos falta de este lado, desde los que divulgamos la ciencia, el saberlo vender. Vender en el mejor sentido del término, que quede claro. Sí, claro. Yo creo que sí hay muy buenos contenidos, sí hay muy buenos divulgadores, existen, Uh -huh. ¿sí? No es que no existan. Sí. Lo que pasa es que nos hemos vuelto tan esclavos del bienestar económico, Sí, sí, sí. ¿sí? Y de esa falta de visión a largo plazo. O sea, Ok. simplemente en nuestro país pensamos nada más en proyectos de cada 6 años. Sí, 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 sí. en No lugar estamos de pensando en verdaderamente 20. pensar a largo plazo. Entonces, tiene mucho que ver con políticas públicas. Ahora, También. hay algo que no sé si sea real o es algo que nomás anda circulando por ahí, que dicen, por ejemplo, en TikTok, ¿sí? La gente publica un montón de sandeces haciendo cosas Sí, inútiles sí, y sí. hasta en ocasiones peligrosas, ¿sí? Y Sí. lo celebran y reciben premios o satisfacción o como le quieras llamar, likes, entre más bruta sea la idea. ¿Sí? Mientras que en otros lugares dicen, no me consta, que es en China, Sí. o sea, no se permiten TikToks de corte tan banal y se premian aquellos que tienen un mayor impacto hacia la cultura científica, laboral, en muchos ámbitos que contribuyen al desarrollo de la nación. Entonces hay gente que dice, oye, es que los que viven en India o los que viven en China, pues algo traen en sus genes que son bien inteligentes, ¿no? Y que son bien buenos para las matemáticas. Pues no tiene que ver con la genética, Sí, tiene ¿no? que ver con políticas públicas. Con la voluntad, ¿no? De hacer. Sí, exactamente, donde se apoya lo que es el desarrollo del conocimiento, donde se apoyan estos esfuerzos. ¿Por qué la NASA creció de la noche a la mañana cuando los proyectos Apolo? Pues porque recibió un apoyo del gobierno para decir, ¿sabes qué? A todas las universidades, equípalas con un muy buen laboratorio, ¿sí? Y a los Ok. que salgan muy buenos en las matemáticas y en la física, tráemelos para acá. Sí, entonces es una inversión, es una inversión que si bien la piensas a corto y a largo plazo, te va a redituar, Ok. pero tiene que ser también parte de una política pública hacia un enfoque bien específico. En este caso, tiene que ver también con el bienestar finalmente, ¿no? Porque Sí, sí, si sí. tú conoces los factores que alteran la cantidad de agua presente en el estado, o la generación de alimentos, simplemente. O Sí. sea, si verdaderamente echáramos manos del conocimiento que tenemos en biología, ¿sí? Tendríamos mejores cultivos. ¿Cómo es posible que México esté importando un montón de alimentos que nosotros mismos podemos producir? ¿Sí? Entonces, todo eso está relacionado con políticas públicas que apoyen, que incentiven el desarrollo en física, en matemáticas, en ciencias en general, ¿sí? Correcto. Y no nada más en... Mucha gente se preocupa solamente por ser un buen influencer, ¿no? Sí, es correcto. Esperamos no Éntrale, caer señor nosotros en Salinas, esa. porque. Sí, Oye, exacto. Éntrale, señor Salinas, porque si no, yo me sigo preguntando. a ver, yo me quiero centrar en algo que comentó Alejandro, que tú has secundado, que es la falta de capacidad de venta de la ciencia como materia de divulgación y de promoción y de inserción en la vida social como cotidiana de la gente. Y coincido, pues, seguramente faltan políticas públicas, falta voluntad para que esas políticas públicas hagan que la ciencia tenga mayor presencia.
pero también en la labor de venta tal vez no basta que exista la parte dura de una política que obligue o que haga necesaria la presencia, la reglamente, sino también en la venta debe haber algo de intriga, algo de seducción, algo hay que acercarle el platillo suculento a alguien Sí, para que lo conozca. sí, Yo quisiera yo- preguntarte, Pablo, porque creo que puede ser valiosa tu historia para ver qué totalmente. elementos de tu historia podrían servir como pues un ejemplo, un modelo para permear a los jóvenes de hoy. ¿Cómo es que inició el interés que tú tienes y que has llevado a horizontes que seguramente ni te imaginabas? ¿Cómo inició ese interés por mirar el cielo? ¿Y cómo evolucionó y dónde encontraste estímulos para encontrar o al menos buscar respuestas en el cielo, Pablo? Bueno, una cosa muy interesante que estás mencionando y que yo lo voy a traducir con la siguiente idea es la mercadotecnia. Correcto. Yo creo firmemente en la mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? Que si tú tienes un buen producto, entonces lo vas a presentar de la forma más atractiva posible. Exacto, exacto. ¿Para qué? Pues para generar interés, para cautivar, para atraer. Pero un buen divulgador científico Ujú. no va a depender solamente de la mercadotecnia. Ujú. Pero hay mucha gente que está basada solamente en eso. Estoy de Simplemente, acuerdo. ¿cuántas veces no vemos 5 pasos para lo que sea, ¿no? O Sí, el sí. asteroide que viene a destruir la Tierra. Exacto. Y Ajá. ¿Qué aunque sabes hacer que no es cuando cierto, llegue? es lo que le llaman el ¿Qué hacer clickbait, cuando ¿no? llegue? Sí, es el famoso clickbait. Sí, Y nada totalmente. menos en estos días pasados, que dicen, Ujú. no te Sí, pierdas claro. la espectacular alineación de los 5 planetas que se van a ver en el Ah, poniente. sí, 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 sí. Y yo me cansé de ver así gente preguntándome cuando finalmente no va a ser espectacular y muchos de esos ni se van a ver, Ujú. pero entonces sí, están cumpliendo la parte de la mercadotecnia, pero están mancos o les falta la patita o el apoyo Ujú. en tener información bien fundamentada. ¿Sí? Entonces, me preguntabas cómo empecé yo con esto. Pues yo empecé desde niño que mi papá coleccionaba las revistas de National Geographic y Ok. tuve la Ujú. fortuna que en mi infancia estaban estas misiones Apolo y las Viajero Wow, que sí, sí, llegaron a claro. Júpiter y las primeras misiones a Venus y al planeta Marte. Bueno, olvídate, o sea, soy afortunado de vivir en una época en la que se hicieron muchos hallazgos y que hubo una gran parte de exploración. Y no sé por qué, de alguna manera, pues, me gusta mucho compartir aquello que yo encuentro fascinante. Eso es lo que me ha ayudado para hacer divulgación, pero viendo toda esta información de las revistas y de, digamos, Ujú. medios especializados, pues he tratado de tener estas dos partes ¿no? del trabajo como divulgador. Una, tener información bien fundamentada, o sea, saber de dónde estoy obteniendo yo estos datos. Y dos, Ujú. pues tratar de presentarlos de la manera más atractiva posible. Cuando me toca dar una conferencia también ante un público muy diverso, algo que tengo muy presente yo en mi mente, entre todos ellos hay alguien que sabe más que yo. Y entonces Correcto. debo ser muy cuidadoso de no decir una Sí, sandez, sí, claro. porque me toca verlo con mucha frecuencia, que la gente tiene miedo a verse ignorante, que la gente tiene miedo a no saber la respuesta. Pero en Ujú. ciencia es perfectamente válido no tener la respuesta. Sí, claro, Sí, O sea, exacto. claro. no pasa nada si me preguntas algo y te digo que no sé. Más bien hay que formular bien las preguntas, Pablo. O sea, en ciencia ese es el tema. Y en la Sí, vida, ¿sí? Porque en efecto lo que planteas me parece central. y lo que dijiste es bien No sé si importante. sea, sí, ajá, sí, dime. Bien Ajá, importante lo que acabas de decir, porque Claro. acabas de describir en qué consiste el escepticismo. ¿Sí? ujú. A veces algunos me señalan a mí de que no, es que tú eres muy escéptico. Y yo, gracias. Sí, sí, Pero es de eso que, se trataba. Eso, pero es que mucha gente piensa equivocadamente que ser escéptico es, no, hombre, este cuate no cree nada. no, No no, cree no, que no, hay no, para seres mí. extraterrestres, no cree esto, no cree lo otro. No, ser escéptico es lo que acabas tú de decir.
Ser escéptico es que antes de dar por válida una idea, te voy a hacer preguntas, ¿sí? Que me sirvan para retroalimentar y para yo poder tomar una decisión. Sí. Es decir, el escéptico es aquel que no acepta las cosas simplemente porque las dijo el que haya sido. Sí, la famosa falacia de la autoridad. Exacto. Que malamente usan. Muchas veces dicen, es que la NASA dijo, y son puras piñas, ¿no? Pero ya porque te dicen que la NASA lo dijo, creen que, o sea, ya está validada la idea. La cuestión es de que, pues, aunque lo haya dicho la NASA, ¿sí? Sí, vamos a Si la revisar. NASA dijo que el verde es rojo, pues está equivocado, porque el verde es verde. Sí. Entonces, Sí. el escéptico es el que formula las preguntas. Por ejemplo, si me dicen a mí, oye, es que vimos un ovni Ajá. no sé, en Cuatro Ciénegas. Ok, ¿en qué fecha lo vieron? No, no sé. ¿A qué horas lo vieron? No, pues tampoco sé. ¿Cuántas personas? Oye, no es que tú no quieres que... No, pues es que si nada más me Claro. sueltas un dato así, pues no pasa de ser un relato. ¿Sí? Pero la ciencia, el conocimiento científico se construye a partir de datos. ¿Sí? Sí, 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 Si me sí. dices dónde, si me dices cuándo, es como el reportero, ¿no? Que va a hacer una buena entrevista. Tiene que tener ya una idea de las preguntas que va a hacer. ¿Sí? Sí. Porque eso le va a dar la nota. De otra manera, va a inventar cualquier cosa. ¿Sí? Y con la ciencia y con la astronomía y cualquier ciencia, va a ser Sí, así. sí, totalmente. Si haces las preguntas Oye, adecuadas, si vas con el médico y te dice, oiga, ¿cómo hizo Sí. pipí? ¿Cómo hizo popó? Y dices, o sea, ¿qué te importa? Pues no No, es que te no, esté pero es preguntando importante. información personal. Es que en base a Sí, las pues, para ver qué tiene. respuestas que yo le otorgue, su diagnóstico va a ser más certero. Y oye, eso Pablo, aplica pero para todas las ciencias. una pregunta, ya que nos revelas, nos confiesas que tu pasión por la astronomía surgió en tu infancia gracias a publicaciones de divulgación que eran las de National Geographic. La National Geographic tiene una cobertura muy amplia de mucho del espectro científico, de la naturaleza, etcétera. ¿Qué te hizo ponerle más atención a los astros que a los animales, que a las comunidades Exacto. Está bueno eso. aborígenes, que a las rocas, que a los mares? ¿Qué fue lo que Que te al hizo oso ver hacia arriba? hormiguero. Sí, exacto, a los hormigueros, exacto. ¿Qué fue lo que te motivó a elegir y profundizar y convertir en una pasión el estudio, la observación de los astros? Te sorprendería saber que además de organizar veladas astronómicas los fines de semana Ajá. en un hotel allá en medio del desierto, Ajá. a la mañana Sí. siguiente tengo recorridos de ecoturismo. ¡Ah! Mira, todo Por está eso me estoy conectado. riendo, porque me encanta también la biología, me encanta Sí, reconstruir sí, sí. piedritas, me encantan los fósiles. Yo de niño quise ser Boy Scout Ah, Ok. y no se me hizo. Pero a esta edad, ¿quién me impide que me Pues divierta yo sí. agarrando cerro y bien, contemplando la naturaleza, viendo los diferentes tipos? O sea, no es nada más ver las estrellas, incluso ver las nubes, aprendes de ver las nubes. O sea, hay cantidad de fenómenos atmosféricos que son fascinantes, que también si los conoces bien, te ayudan a ir rescatando posibles ovnis, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, en general, soy un amante de la naturaleza. Eso incluye la Tierra, incluye la bóveda celeste. Me gusta también mucho la historia, me gusta también la arqueología. No soy un experto, pero son temas que me encuentro de mucho interés, que me fascinan. Y pues esto de la astronomía, cuando empecé yo a, como decimos coloquialmente, a clavarme un poquito más, o sea, porque Sí. ya me gustaba mucho todo lo que era geología, biología, naturaleza, etcétera. Y yo estaba estudiando carrera arquitectura, Ujú. un compañero de la carrera estaba en el Club Astronómico Universitario Galileo, que era un club de Ujú. astronomía que estaba en una de las preparatorias, y yo tenía muchas actividades los fines de semana, no podía ir, pero de repente, como me gustaba mucho dibujar, de repente tenían ellos algún evento especial para explicar en qué consistía el solsticio, el equinoccio, lo que sea. Y yo les hacía las láminas, sí, las ilustraciones, porque en aquel Ujú. entonces pues no había PowerPoint, no había muchas de las herramientas actuales, pues era hacer cartulinas como Era las que hacen en la escuela cartulina, sí, secundaria y literal. pegarlas, ¿no? sí.
Y si no tenías pulso de maraquero, pues sí te salía bien el planeta, ¿no? Pero por favor, traías pulso de maraquero y Te línea salía todo muy regular. Y tengo facilidad para el dibujo, ¿no? Entonces, Bueno, pues arquitecto, claro, sí, sí, sí. O por lo entonces, menos pues, tenías el instrumental para hacer bien el círculo. así es. Entonces, colaboraba yo con este grupo sin pertenecer al club universitario. Pues así, oye, necesitamos esto. Pues con todo gusto, ¿no? Y les hacía yo la gráfica. Y he procurado también ser siempre muy, muy explícito, muy claro. Un detalle, mi papá fue corrector del Porvenir hace Oh, muchos mira, años. mira. Y cuando ya no estaba trabajando en eso, pero que en la casa, digamos, recibíamos el periódico, él todavía agarraba la pluma roja, ¿sí? Y el periódico ya impreso y Empezaba a todo, ¿no? corregir. Le marcaba todos los errores que tenía, ¿no? Entonces, de alguna manera, mira, entonces te vas haciendo un poquito crítico, ¿no? Sobre la forma de Sí, escribir las claro. cosas o la forma de presentar las ideas, ¿sí? Y entonces, procuro ser muy claro, ¿sí? Para que no haya ambigüedad en Ajá. cualquier información. Otra, pues procuro presentarlo de manera atractiva, como me pareció atractivo estos libros del Reader's Digest o de Nat Geo, o National Geographic. Y en este periodo que estaba haciendo estas gráficas, que les decía que fue como por el 85 con el Club Universitario Astronómico Galileo, fue cuando luego vino el cometa Halley. Estamos hablando de Claro. la primavera de 87. 1986. 86, cierto, cierto. Así es, sí, los Yo que lo tenía 3 estuvieron viendo desde añitos. antes con telescopio fue desde el 85, finales del Sí, exacto. 85 y primavera del 86. Y tuve la fortuna de acompañar a este grupo, ¿A que por verlo? cierto, perdón, a ¿A verlo. verlo? Sí, 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 ¡Oh, sí. qué maravilla! Ajá. Y no solamente la fortuna de acompañarlos, que ellos tenían telescopios y todo, Sí. y eran telescopios del Centro Cultural Alfa, porque este Ajá. grupo de la universidad estaba empezando a colaborar con el Centro Cultural Alfa los fines de semana. El Centro Cultural Alfa, que tenía muchos telescopios, no sabían qué hacer con ellos porque no tenían operadores. Entonces eran estos muchachos los que acudían, y luego yo los acompañé también, a mostrarle a los visitantes del museo pues la luna, los planetas, lo que hubiera. Y el Planetario Alfa, el Centro Cultural Alfa, nos premiaba con unas hamburguesas en su cafetería. ¡Qué rico! Y fue con este grupo que luego, el 21 de marzo de 1986, fuimos a las afueras de la ciudad. Ya la ciudad llegó hasta donde llegamos nosotros en aquel entonces, pero tuve la fortuna que fue la noche que el cometa Halley tuvo un fenómeno que se llama desconexión de la cauda. Sí, un cometa lo ve uno como una bolita borrosa con una colita, pero cuando el cometa pasa por una diferencia de campo magnético, esa cola que tiene se desprende y le sale una nueva. Pero entonces sale una inmediatamente de la otra, y el aspecto que tiene el cometa es como si tuviera una cola más larga, que en realidad lo que pasa es que se le expandió una parte y le salió una nueva. Entonces tuve la fortuna de que en todo el periodo que se observó el cometa Halley, la noche que tuvo la cola más larga fue cuando yo lo vi. Wow, Anda. Entonces, wow. ahí Señor, sí se veía a simple vista, parecía como si tuvieras a lo lejos una chimenea con la estela de humo, quita la chimenea y deja nomás la pura estela de humo, así se veía. sí, sí, sí. Wow. Señor Salinas, ¿se da cuenta de la importancia de la curiosidad como factor de Sí, claro, conocimiento con lo claro. que nos comenta Pablo? Eso por un lado, la curiosidad y desde luego el sentido crítico, es decir, Sí, sí, de ir sí. un poco más allá. Y en ese sentido, Pablo, tú acabas de traer aquí algo que yo honestamente tendría en ese tiempo yo 13 años de edad, casi 14 en el 86. Me recordaste algo bien, bien interesante ahorita, fíjate, justo, no lo había dimensionado, al menos ahorita en ese aspecto, que cuando, tú me corregirás si estoy en un error o no, yo recuerdo que cuando empezaban a mencionar todo el tema del cometa Halley, decían, tiene cada 76 años. No sé si sea correcta la cifra del 76, pero yo recuerdo que decían que tenía pero decía 76 años, es decir, la vez anterior que vino fue en 1910, yo pensaba. Decía, no manches, otro México, otra situación, otro planeta, y cuando vuelva a venir va a ser, Dios mío santo, y entonces me puse a pensar en ese momento las dimensiones justo espacio-tiempo, por un lado, y dos,
cuando uno voltea y de acuerdo, y te cito porque fue en tu charla, que uno plantea saber, si uno mira en la bóveda celeste de manera simple y sencilla, en un cielo despejado, puede ver con unos binoculares entre 3 y 4,000 estrellas. Pero déjenme les informo que se puede llegar a ver hasta 400,000 estrellas. Es decir, estrellas que son como nuestro Sol, incluso mucho más jóvenes, más incandescentes, más grandes. Pero déjenme les informo, ¿sí? Que nuestro planeta, o sea, que nuestra galaxia hay 200,000 millones de estrellas, ¿sí? Por un lado. Y déjenme les informo que hay 100,000 millones de galaxias. Entonces, uno empieza a observar esas dimensiones, esas cantidades tan espeluznantes, ¿sí? No provoca más que dos cosas. Y eso es, quisiera conocer tu punto de vista, estimado Pablo. Una, acercarse más y decir, ¿qué demonios hay más allá? ¿Sí? Por un lado. O dos, alejarse y decir, eso ya me rebasa. Entonces, como me rebasa, le voy a dar la vuelta y entonces voy a establecer otro relato. ¿Sí? No estoy muy seguro si en ambos relatos, el relato del me acerco, el relato del me alejo, pero yo soy un convencido de eso. ¿Sí? Está el tema de la trascendencia y del ser en la Tierra y el ser más allá, el ser en el universo, porque a final de cuentas, y eso nos va a encantar, no sé cómo lo vea señor Salinas, está bien interesante. El tema de decir, a ver, ¿cómo provocar todas o sea, esas explicaciones, o cómo traducir o cómo interpretar dimensiones, y ese es el primer punto, estimado Pablo. ¿Cómo se explica uno, cómo puede uno tener esa regulación, esa modulación, esa gestión, vamos a llamarla de esa manera, de dimensiones que incluso literal, hasta para escribirlas, van más allá de cualquier situación normal? ¿Qué le sugerirías a la gente, Pablo? ¿Sí? Cuando se acercan y te acercas y le dices, ¿qué crees? Hay 100,000 millones de galaxias como la nuestra. Y te dicen, híjole, ¿en qué es eso? ¿Cómo decirles, en tu opinión, de veras, acércate, más interesante de lo que parece? Bueno, tocaste un punto que me durar, que es la curiosidad. Uh-huh. Entonces, a veces a mí en una conferencia suelto muchos datos muy rápido y con muchas imágenes que son así muy atractivas. Y ha habido gente que me dice, oye, espérame, los niños no se van a aprender todo eso. Y yo, sí, yo sé, mi intención es que se lo aprendan. Pero si logré picarles un poquito de curiosidad, el trabajo ya está hecho. Sí, es correcto. Y otra cosa Despertar es la curiosidad. Ajá. que muchas veces pensamos, lo que estabas comentando, es tanto así que me asusta y Es mejor abrumador, es ahí muere. abrumador. Sí. Es que es abrumador. Cuando incluso hasta si lo quieres ver escrito es 10 a la n, cuando estás hablando de ciertas dimensiones, es que es en la torre y ahora esto cómo le entro. Y es ahí donde también es importante. Uh-huh. Me gusta mucho en mis temas cuando los expongo, tener primero la perspectiva antigua, ¿no? Que puede ser simplemente mitológica. O Uh-huh. sea, cómo el ser Eso, humano claro. percibía esto en un principio, ¿no? Que la liebre en la luna y que hacemos cosas que son Sí, percepciones que no son realidad, pero que finalmente es un primer acercamiento. sí. O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento que tenemos los seres humanos a tal idea? Uh-huh. Y a cualquier persona que empiece así con un poquito de curiosidad, le digo, trata de investigar un poquito de historia de la ciencia. Es Sí, claro. Sí, sí, sí. fascinante. ¿Por Sí, qué? totalmente. Porque muchas veces un divulgador cree que es nada más soltar datos No, no, no. pero no se trata de apantallar. Se trata, o sea, en este caso, si empiezas con un poquito de mitología y luego lo aderezas con un poquito de historia, demuestras cómo de algo que aparentemente era tan inalcanzable, el ser humano encontró la forma para poder obtener un cachito de información. Porque no hay un solo Uh-huh. científico que haya reunido todo el compendio. Sí, no, claro, Es una colaboración de permanente. muchas personas, de diferentes lugares del planeta, y todo eso ha ido contribuyendo a nuestro conocimiento actual. Entonces, si tú le enseñas a las personas que ellos, primero que nada,
los ayudas a que se planteen preguntas, o sea, las planteas tú. O sea, observa las estrellas. ¿Por qué crees que brillan unas más que otras? Entonces ya empiezan los engranes a... Sí, O sí, sea, sí, es sí. poner a rodar los engranes de la gente, ¿no? Y luego te dicen, no, pues la que está más brillante es porque está más cerca. Y la que está más tenue es porque está más lejos. Y les digo, sí, pero ¿saben qué? Si una estrella es más caliente que otra, va a ser más brillante. U otra, ¿o qué crees? Eso que estás viendo no es la realidad, está llegando en un tiempo distinto, ¿sí? Sí, eso es interesante. Como lo que Sí, tú sí. plantas del sol, bueno, lo sabemos, pero que gracias a ti tuve oportunidad de dimensionarlo mejor. O sea, el sol que vemos es 8 minutos después. No, pero Pero para no todo miento, eso... 8 minutos antes, Sí, sí, sí. exacto, de lo que pasó, ¿no? Entonces, estos asuntos de espacio-tiempo son sumamente interesantes y la intención es precisamente decirte, esto te sirve para... Y No, decir, y en todo caso, uh-huh, hay que enlazar esos conceptos con uh-huh, situaciones cotidianas. Exacto. eso, Y uh-huh, uno dice, no, pues es que es muy difícil porque pues, el sol está muy lejos. Sí, sí, pues vamos pasito a pasito. sí, ¿Sí? claro. Simplemente si tú le dices a la gente, ¿te das cuenta cómo ves un rayo y el trueno lo escuchas después? Ah, ¿por qué? Porque el sonido viaja más lento que la luz. Que la luz. Uh-huh. ¿Sí? Oye, Pablo, interesantísimo todo lo que nos has dicho. Creo que no me dejará de acompañar en esta exhortación. Este espacio es a partir de hoy en adelante tuyo. Cuando quieras conversar con nosotros, informar sobre algo que estés haciendo o emprendiendo, o avisarnos para que estemos atentos no solo a lo que ocurre arriba, sino a lo que ocurre en nuestro ecosistema. Estaremos muy receptivos. Coincido con todo lo que has dicho y añadiría que por lo que dices y como lo dices, la ciencia en sí misma es muy seductora. Solo nos falta acercarnos, solo nos falta hacer ese esfuerzo, esa última milla, ese último tirón para entenderla y adentrarte en ella. Y así como empiezas por un lado, después descubres otros pasadizos y lo que originalmente te llevó a los astros, después te llevó al ecoturismo y te llevó a otras cosas. Hay algo que quisiera preguntarte, y sé que ya estamos en los últimos momentos, seré breve. Dicen que uno, cuando empiezas a tener curiosidad, en particular, por ejemplo, sobre los planetas, o los niños sobre los dinosaurios, o sobre los animales, o sobre las culturas de otros países, o sobre la historia de otras naciones, también estás descubriendo algo de ti y vas conociéndote mejor. A ti, Pablo, el conocer todo lo que hasta ahora has conocido de los astros, ¿qué te ha descubierto de ti? De mí mismo. No sé. Muy Sí, bien. pero vaya, simplemente siempre es un reto. O sea, para mí, una neurona sedienta Ok. nunca la vas a satisfacer. Muy bien, pues quizás esto estás descubriendo, ¿no? Que tienes una hambre voraz por conocer, por disfrutar de este ambiente y yo te agradezco mucho porque nos estás contagiando a todos los que te estamos viendo y Espéreme, señor escuchando. Salinas, espéreme, porque yo quiero hacer nada más dos planteamientos muy concretos, Ándale, señor ándale, Salinas, ándale, ándale. no se me adelante, por favor. César, andamos en tiempo, ¿verdad? Sí, gracias. Ahorita que lo tocaste, querido Julio, dijiste algo, híjole, bien interesante que a lo mejor, digo, puede ser motivo de una discusión también muy larga que obedece, incluso a situaciones, no, si no delicadas, sí que habría que tocar, sin, tampoco con pincitas, sí ser muy cautelosos. Fíjate, Pablo, y no es contigo, es retroalimentar juntos, ¿sí? Ahorita que decía Julio, ¿qué descubres en ti al ver todo esto? Me pareció una pregunta muy sugerente y yo a título personal te lo tengo que decir. Va más allá de la manera en cómo fui educado, de la manera en cómo después yo a título personal también tuve la convicción en lo individual, ya no fue solamente un tema heredado, sino a partir de mí mismo una convicción que yo mantengo al día de hoy, pero que al ver las estrellas, al interesarme en decir que hay más allá, hay una idea metafísica, ¿no? Y
muy claro y seguramente sabes para dónde voy, que es a la idea de Dios, ¿sí? La idea de Dios, de este gran campo energético, de este universo de energía, porque al final del día el universo es energía, ¿sí? Todo esto es, hablamos de energía, y le puedes decir Dios, le puedes decir como tú quieres, el arquitecto del universo, como demonios se le quiera decir. El punto es que hay algo allá fuera, más allá de la atmósfera, de la estratosfera y ¿sí? En el que algo pasó que funciona así, ¿sí? Que funciona de esa manera. Y hay quienes suponemos, le damos esa explicación a nivel de narrativo, al menos de relato interno, muy probablemente tenga que ver con el sentido personal o propio que le damos a nuestra existencia. Sí, díjole, ante todo este universo tan infinito, tan enorme que hay, pues tengo que entender, o por lo menos algo para no desquiciarme y que no me vaya hacia una vertiente esquizofrénica y darle un poco de neurosis a mi vida, decir, es Dios, ¿sí? Por un lado. Hay quien a la inversa dice, ¿sabes qué, güey? Estamos solos en el universo, no le hagas de tosca, ¿sí? Esto es así, yo agarro, me muevo y se acabó. Al universo, ¿qué demonios le importo yo? ¿Sí? Fíjate que, porque también me he encontrado con ese relato, ¿no? O sea, ocurre, pues sí, vemos quienes estamos en la vertiente incluso esta meditativa, espiritual, y decimos, no, sí, en efecto, hay una conexión de todo lo que soy yo, comunidad, mi unidad con el universo, y hay un karma, hay un ida y vuelta. Y hay quien me dice, güey, naces, creces, te reproduces y mueres. Está bien, yo no estoy poniendo en tela de juicio ninguna de ambas, simplemente yo creo que es un tema a título personal. En este descubrimiento, ¿sí? Hay también mucha charlatanería, ¿no? Hay también mucho de historias que no cuentan bien o por lo menos tergiversan las intenciones. A mí la verdad me cae bien Jaime Maussan, pero en el fondo creo que es un charlatán, digo, con toda franqueza, ¿no? Pero el tipo me cae bien, pero más allá de que me caiga bien o no me caiga bien, pues la verdad, el poner sobre la mesa, a ver, ¿existe vida más allá? ¿No existe vida más allá? No vienen por las distancias, no hemos podido salir ni siquiera más allá de la luna, ya estamos pensando salir del sistema solar, o sea, hay todo un mundo y un universo de relatos y explicaciones bien poderosas. Yo te quiero preguntar, cuando te enfrentas o te has enfrentado en algún momento, más que enfrentado, en estos diálogos que tienes permanente a la ciencia, con esta idea de la trascendencia, esta idea metafísica, esta idea de qué hay más allá, ¿cómo lo resuelves? ¿O cómo por lo menos lo retroalimentas? ¿Qué significa metafísica? Va más allá de lo físico, ¿no? Que es algo trascendental. Sí, La sí. ciencia se encarga de todo aquello que puede medir, ¿sí? O sea, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, y cuando nuestros sentidos están limitados, utilizamos instrumentos que extienden nuestros sentidos, un microscopio, un telescopio, un espectrógrafo, un termómetro, y hasta son más precisos, ¿no? que uno. O sea, no está pensada la idea, ya no digas la idea de Dios desde la ciencia, porque o sea, aparentemente Sí. van ¿Cómo por puedes canales medir algo? distintos. ¿Cómo Uh puedes -huh, medir algo que uh no es -huh, sujeto de ser medido? uh -huh. ¿Qué tamaño tiene Dios? ¿Cuánto dura? ¿Hasta dónde llega? Y en todo caso, Pero tú puedes no tener... sería circunscribirlo nada más a algo muy particular en el sentido de que finalmente no solo somos, fíjate, no solo somos ciencia, también somos experiencia, no solo somos dato, también somos corazón, también somos mente, Pero la también ciencia somos se espíritu. construye, el conocimiento Uh científico se construye -huh. a partir de la experiencia. Ajá. Pero también es verdad que hay experiencias que Uh nos -huh. pueden desviar en el sentido de nuestra percepción, porque la Uh percepción -huh. de cada quien puede ser diferente. Tú le puedes Ok. preguntar a una persona de China, de India, Uh -huh. de Uh -huh. Madagascar, de Chile, de Alaska, que cada uno te describa cómo es Dios, y Uh cada -huh. quien te lo va a describir desde su experiencia, desde su percepción. Sí, sí. Y no vas a tener algo que sea, o sea, no, todos van a tener una descripción distinta, porque finalmente es su propia experiencia. Pero si tú Okay. le preguntas a un matemático, independientemente de qué lugar del planeta sea, le pones una ecuación, sí, la va a poder 2 más 2 son 4, resolver. punto.
Sí, en ese sentido, digamos que el conocimiento científico es universal, ¿sí? Se comparte, hay compaginación, hay ratificación, ¿sí? Pero lamentablemente en estas ideas que podemos tener de Dios, ¿cuántos conflictos hay en el mundo en el presente? Sí, O sea, sí. no se han hecho guerras por un dato científico, ¿no? Por una diferencia de un dato Ujú. científico. Mientras que sí las hay, y hay quien juzga a otro o lo que sea, en base a su percepción de quién es Dios y qué quiere Dios de tu vida, ¿no? O por un mal Entonces, empleo del esto Dios, ¿no? Sí, sí. define mal empleo. Sí, sí, sí. O sea, mientras todo sea subjetivo, ¿sí? Mientras no lo podamos medir, entonces, pues vamos a ponerlo muy claro, una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia, ¿sí? La ciencia Ujú, trabaja con aquello que sí puedes medir físicamente ujú, y que puedes ujú. establecer límites, ¿sí? Y para la fe no hay Sí, límites. no, no hay límites. Coincido, mi Interesante estimado discusión. Pablo. Ujú, No, no, ujú. por supuesto. Sí, Creo no, que da para mucho. para muchísimo y creo que, digo, más allá de la discusión que no se resuelve aquí, no se ha Sí, resuelto sí. y no se resolverá porque son dos maneras de aproximarse muy distintas, con fundamentos muy diversos. En Claro. el fondo creo que lo mejor es ser holísticos y suponer que estamos hablando de la misma moneda y que a fin de cuentas llamémosle realidad, universo, cosmos o creación o universo inteligente, como queramos llamarle, ahí nos tocó vivir y estamos dependiendo de nuestra capacidad de comprenderlo y ojalá también de disfrutarlo. Quisiera aprovechar, Pablo, Disfrutarlo, eso. a preguntarte qué estás haciendo en Monclova y qué maravillas ocultas hay en esa zona que te llevan hasta allá. Cuéntanos así brevemente. Está el Club de Astronomía Monclova, donde vengo una vez al mes a impartir un tema de astronomía. Anoche me tocó venir en calidad de oyente, porque tuvimos un expositor, Ajax Moreno, sobre esta cultura conocida como Izapa, ¿sí? Un centro ceremonial que está vinculado con los olmecas y con los mayas. Está en Chiapas. Entonces, anoche nos tocó ver eso, ¿no? Esta perspectiva que tenían los chiapas, precisamente de su cosmovisión y de la generación del calendario que hoy conocemos como el calendario maya, ¿verdad? Entonces, a eso vine a Monclova y generalmente vengo una vez al mes. Los fines de semana generalmente estoy en las termas de San Joaquín, que es un lugar donde doy veladas astronómicas y los recorridos de ecoturismo. Colaboraba también antes con el Planetario Alfa, pero ya saben que lamentablemente cerró. Sí, ya Y de todos platicaremos modos, de pues eso, ¿verdad? también, siempre que Sí. haya alguna oportunidad de hacer divulgación de astronomía, ahí me van a tener participando con mucho gusto. Buenísimo. Pues, señor Salinas, ser subversivo es ser curioso. Ser insurrecto es salirnos un poco de la banalidad y de la simpleza de lo inmediato e ir más allá. Ser subversivo e insurrecto es de verdad preocuparse y ocuparse de aquello que nos rodea y tratar de darle una explicación lo más, por un lado, desde luego, certera en el sentido de la evidencia que eso nos ofrece y de que si más allá de que haya o no evidencia, es canalizarla de una manera que pueda ser de útil y beneficio. Entonces, así es que, pues, aunque no lo parezca, Pablo es un subversivo, si estamos de acuerdo. Sí. Sí, Pablo es subversivo y entra perfectamente en nuestro esquema de este espacio, porque precisamente lo que se trata es una invitación a ser curiosos, una invitación a observar, una invitación a no salirnos de aquellas realidades, porque son muchas realidades, que no tenga una explicación de lo evidente de lo que está ahí. Yo, querido Pablo, quisiera que nada más para finalizar, que nos dieras un mensaje final a ella, a la audiencia, a los amigos que nos escuchan, porque siempre va a ser muy interesante conocer de ti y sobre todo con todo el respeto, la admiración a tu trayectoria, ¿sí? Conocer de ti algún mensaje que pudiera quedarse en nuestra audiencia, por favor. Pues simplemente que cualquier evento astronómico es para disfrutarse. O sea, la bóveda celeste, ahí la tenemos. Hay gente que dice, oye, es que no tengo un telescopio para poder disfrutar el cielo. Compadre, la astronomía existe desde hace miles de años, Y no antes de que tenían existieran los ni una telescopios. luz. Sí, sí.
Sí, Sí. entonces hay mucho que podemos admirar y si vemos algo que nos llame la atención, pues no brinquemos a las conclusiones temerarias de que es un asteroide que viene hacia la Tierra o corro peligro. Me ha tocado gente que tiene miedo de ver la bóveda celeste precisamente por esa sensación aplastante, ¿no? Entonces, Ujú, ahí está la bóveda celeste. A lo mejor los que vivimos en la ciudad estamos un poco limitados por la contaminación y el polvo, pero siempre que ujú. tengan oportunidad, que salgan al campo y que no haya luna llena, digamos, que esté el cielo más oscuro, aprovéchenlo, disfrútenlo. Es un recurso que a medida que las ciudades van creciendo, lo estamos disfrutando cada vez menos. Si son padres de familia, lleven a los niños al campo a ver las estrellas, a ver la Vía Láctea. Eh, a lo mejor no les van a poder responder las preguntas, pero si hacen que ese niño viendo las estrellas se empiece a cuestionar muchas cosas, habremos ganado ahí mucho. No, enhorabuena. Buen- Nos dio buenísimo. muchísimo gusto conocerte, platicar contigo, escucharte, saber de Exacto. todo poquito, pero en esta oportunidad valiosísimo de lo mucho que sabes de tu trayectoria. Nuevamente te reiteramos la invitación permanente a que nos acompañes. Seguramente te estaremos buscando más adelante, pues seguramente porque hay muchos temas que quedan en el tintero, Sí, pero por lo caray, se quedó en pronto, el tintero lo de las narrativas sí, mediáticas en torno a la astronomía, en torno al sí. espacio, en torno a muchas cosas en ese sentido. Ya ve, querido señor Salinas, que ahorita todos los streamings traen la narrativa apocalíptica. Hubo un momento que había Sí. una narrativa espacial, una narrativa que va más para allá y que, digo, muy interesante, muy bonitas, muchas otras, vaya, bastante flojas y frágiles en un sentido, en términos de los datos o de lo que arrojan, pero pues ahí está, ¿no? Es parte de lo que circunscribe esto que nosotros llamamos, señor Salinas, Pablo, la historiósfera en la que estamos involucrados, ¿no, señor Salinas? Es correcto. Bueno, yo creo que entonces habría que anticiparle a Pablo que lo vamos a buscar, porque creo que estos temas que Exacto. ahorita señala, señor Arroyo, tienen todo el sentido del mundo para volverlos a tocar. Ya buscaremos en su agenda, mi estimado Pablo, por lo pronto un enorme abrazo, un Un enorme abrazo. agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en Arramesta. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas Con gracias. mucho gusto y muchas gracias y cuente conmigo. Órale. Muchísimas gracias. Muy Gracias, bien. estimado Pablo. Gracias, comunidad narramestiana. Gracias, querido señor Salinas. Como siempre, usted siempre, 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 siempre es un faro de luz en este desierto que tiene su amigo Alejandro. Usted siempre es una guía. Se lo agradezco como siempre, querido señor Salinas. Y también agradecer a nuestro querido César Huidobro, que como siempre es el milagroso. El César, el milagro. milagroso. Milagroso Huidobro, que hace posible el que todos ustedes vean estos episodios. Vámonos, señor Salinas. Vámonos, pero no nos despedimos. Pronto estaremos de vuelta. Exacto. Gracias. Hasta entonces.